Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy vamos a dedicar un poquito a lo que es, ¿no?, estos vestigios que han venido, estas culturas que estamos viviendo en Argentina, estas cuestiones políticas que estamos viviendo en Argentina que son tan complejas. Se ha dado en Europa después de la caída de Puerto Argentino, o cuando viene la democracia, o después de los gobiernos de facto de nuestra Hispanoamérica, viene una democracia. Esa democracia viene asociada a la socialdemocracia europea. Y esa socialdemocracia europea también trae un lineamiento de progresismo. Y este progresismo ya avanzó a pasos agigantados. Hemos tocado este tema, creo que hasta disenso con Alberto Buera y Silvio Maresca lo tocaron, pero también en otros programas. Creo que lo que estamos viviendo hoy, tal vez en este resurgir de diferentes situaciones que se ha dado políticamente en Estados Unidos con Donald Trump, o de la misma manera que se está posiblemente dando como ejemplo en Brasil con Jair Bolsonaro, también genera una reacción, probablemente sea una reacción a este progresismo, por lo menos en lo cultural, ¿no? Lo económico sabemos que de alguna manera están todos consustanciados de alguna manera, pero en lo cultural que nos afecta el día a día, en el trabajo, en fin, en la educación de los chicos, todo esto trajo estas democracias últimas unos aires de avance y progresismo que creo que hay un momento donde ya las minorías han pasado a ser dictatoriales y las mayorías silenciosas. Por supuesto que esto lo vamos a tocar en este programa, siempre apelando a la colaboración de ustedes, si pueden, a través de la página web, a través de YouTube, Facebook, pueden ingresar y ayudarnos a crecer a través de ese menú de opciones. Siempre agradecidos con los que lo han hecho y mucho más agradecidos con los que lo puedan hacer. Esperamos hacer grandes programas en lo que queda este año y, por supuesto, el año próximo dar con todo, crecer verdaderamente y esporádicamente, exponencialmente. De la misma manera, ofrecemos cursos de CEPA. Los invitamos a ver esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Muy bien, valiosísimos cursos. Nuestro invitado también ha participado y para mí tocar este tema, el progresismo, si está cambiando el mundo, si está dando otra matiz, si esto trae nuevos aires, si estamos cayendo en lo mismo. ¿Qué mejor que Silvio Maresca, filósofo? ¿Cómo estás? Gracias de vuelta por la invitación. Gracias a vos por la estar. Ya esa es consuetudinaria. Claro, bueno, lo que pasa es que ha sido en los últimos programas que hemos tratado varios temas, han sido muy fructíferos, particularmente el poliamor. Creo que eso ha hecho un poco de mecha en algunos que nos ven. Bueno, ahora estamos con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, digo. Está ahí al borde, pareciera que... No, el triunfo es la primera vuelta, claro. Digamos. No, eso no quiere decir que va a triunfar en la segunda, aunque es altamente probable que sí, le faltan 4 puntos, qué sé yo. No creo que haya mayor inconveniente, ¿no? Por supuesto, todo el mundo bien pensante, que es de lo que voy a hablar, es decir, que incluye fundamentalmente a nuestros periodistas, estrella y no tan estrella, es decir, a nuestros grandes medios de comunicación y a los intelectuales, lo pongo entre comillas, del régimen. Sí. Por supuesto están ellos, no sé desde qué lugar, urdiendo las alianzas que podían llegarle a ganar a Bolsonaro. Bueno, pero a mí lo que me interesa, yo la verdad que Bolsonaro qué va a hacer o dejar de hacer no lo sé, digamos, pero lo que me interesa fundamentalmente como síntoma es la reacción en nuestro país de los bien pensantes, ¿no? Llamo bien pensantes, como dije antes, a los periodistas de estrellas y no tan estrellas, de los grandes medios de comunicación, a los intelectuales mediáticos, digamos, que son de una pobreza franciscana,
A los muchachos con el del perdón sistema. de los franciscanos. Claro. Los muchachos del sistema. Bueno, una locura, digamos, no les están atacados, ¿no? Sí. Qué misógino, que está en contra del matrimonio, el llamado matrimonio igualitario, que quiere meter bala a todo el mundo, es decir, un fascismo extremo. pero por otra parte sacando declaraciones del tipo de hace 35 años atrás, qué sé yo, ¿no? Bueno, están desesperados, y están desesperados porque no entienden lo que le pasa a la gente. Pero antes de eso, otra cosa, y que me perdone mi televidente que no le gusta que yo diga palabrotas de vez en cuando, como decía bien Fontana Rosa, no depende hay quién malas las dice palabras. y No, cuándo. pero Fontana Rosa decía, no hay, ¿qué quiere decir mala palabra? Que le pegan a los chicos. Bueno, digo, pero ya me olvidé cuál era la palabrota, de cualquier manera. No, lo que iba a decir es, o sea, no pueden concebir esta situación. Sí. Ahora yo digo, esto iba a decir, se cagan en el 46,3 puntos de los votos, les importa un carajo, ¿viste? Los demócratas. Sí. A los grandes demócratas bien pensantes, no les interesa lo que vota la gente, no les interesa. Porque además yo estoy seguro que en esos 46 millones hay homosexuales y hay mujeres, seguramente, porque no se concibe, son 50 millones de votos, digo, no es un chiste. Además yo digo una cosa. Si estamos en una democracia, y siempre que esto se hable con el debido respeto, la suficiente argumentación, ¿cuál es el problema de ser misógino? Alguien puede, y yo estoy cerca de eso a esta altura, alguien puede detestar a las mujeres, un varón, ¿no? Puede detestar a las mujeres, o una mujer, bueno, está lleno, ¿no es cierto?, hoy con los pañuelitos verdes, claro, puede detestar a los varones. Eso está bien visto, no hay problema. Porque como el varón ha sido siempre una bestia violenta y brutal, que no ha hecho más que esclavizar a las mujeres y matarlas y qué sé yo, es una bestia que debe ser casi eliminada. Muerte al macho, decía una inscripción que vi por la calle. Por ende, ahí no habría problemas, ¿no? De cualquier manera, yo me pregunto, con toda esta cuestión feminista de la violencia de género y la exacerbación de la cuestión, porque ya hay violencia de género si uno agarra a una mujer de un brazo, por ejemplo. Agarra un brazo, le aprieta un poquito y violencia de género. Ahora, ¿cómo compatibilizan? Bueno, ¿cómo? Si ya se sabe que la ideología progresista es una contradicción viviente, ¿cómo compatibilizan eso con el asesinato impiadoso que predican del niño por nacer? ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es violencia? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor al prójimo? Bueno, pero vuelvo sobre el tema, digamos, ¿no? Es decir, en cambio que hablar de cuál podrían ser los proyectos de Bolsonaro, que tampoco se sabe muy bien, digamos, pero de hablar políticamente del tema, o de preocuparse de cómo puede esto haber surgido, que puede ser nuestro tema de conversación, ya que nosotros somos gente que pensamos, y no ridículos reproductores del discurso del sistema. En cambio eso no, que es misógino, que está en contra del matrimonio, no. Pero ¿por qué no se puede estar en contra del matrimonio llamado igualitario? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces esta es una democracia que prohíbe pensar, esta llamada democracia. Esto no es democracia, esta es dictadura del pensamiento único, digamos. Si uno no es progre, entonces no puede hablar, no debe hablar, y ojo, puede ser llevado preso por hablar. Pero resulta que hay muchísima gente que, harta del progresismo, sobre todo, pienso a mi juicio, por sus fracasos económicos, políticos y sociales,
No quiere saber más nada con eso. No quiere salir a la calle y que la maten a la vuelta de la esquina. Producto de la defensa irrestricta que el progresismo hace de los delincuentes, porque los considera que podrían ser la vanguardia del proletariado. Es una locura. ¿Te acordás del batallón militante? Sí. ¿No? Es decir, ese nivel de locura, esa imposibilidad de asumir la derrota del marxismo, aunque sea transitoria, pero que va a llevar mucho tiempo, lo lleva a este tipo de locura, ¿no? En fin, así que lo que a mí más me asombra y me complace del triunfo de Bolsonaro, después podemos ver otros aspectos más profundos, es la histeria, la verdadera histeria, pues están como locos todos estos sinvergüenzas que viven de grandes sueldos, de los grandes medios. Y tener en cuenta, este hombre ha triunfado en contra, como Trump, y yo creo que las dos cosas están bastante relacionadas, con la oposición de los grandes medios de comunicación, con la firme oposición, ¿no? Bueno, en fin, eso es una primera reflexión. No, vos sabés que recién hablabas, bueno, esta democracia, etcétera, etcétera. Yo creo que la democracia ha sido un punto donde se ha endiosado un sistema donde es como un dogma de fe, nadie puede cuestionar la democracia. Y en realidad... Es como exactamente. No, pero lo subrayo, Juan Manuel, porque la democracia liberal, porque es la que tenemos, no es una democracia directa, obviamente. Es lo menos democracia posible también en ese sentido. Cuantas más mediaciones, mejor. Eso es liberalismo, no es democracia. Es nada más que un sistema de gobierno, como es la monarquía. Ahí está, por ejemplo, alguien no puede ser... Yo, por ejemplo, tengo simpatía por las monarquías. Y creo que uno de los problemas de la Argentina, que retorna y por eso el exceso de presidencialismo, es que nunca pudimos pasar por la etapa imprescindible de la monarquía absoluta, que debería haber sido Juan Manuel de Rosas, digamos, ¿no? Sus ideas no iban para ese lado, pero digamos, y San Martín y Belgrano, nuestros próceres, si bien esto estaba vinculado con la restauración monárquica en Europa después de la caída de Napoleón, planteaban la monarquía, y antes estuvo el carlotismo. Bueno, los que sabemos algo de historia, que pasa es que vivimos en un país de ignorantes, pero digamos, los que tenemos cierta formación sabemos todo esto, digamos. Si alguien defiende hoy públicamente la monarquía, y una monarquía poderosa, no meramente constitucional, por favor. No, señores, la democracia es un sistema de gobierno, no es algo sagrado. Lo sagrado está en la religión, no está en la política. Porque lo otro es convertir la política en religión. Es un poco lo que vivimos. Y eso es absolutamente sacrílego por un lado, digamos, y inconducente, porque eso lleva al fanatismo y al fundamentalismo, ¿no? Claro. Con lo que acaba de decir, yo hago de la democracia una cosa religiosa, soy un fundamentalista. Claro, pero la democracia que la transformaron en una especie de dogma de fe incuestionable, después la trampearon, porque después empezó la manipulación de esa democracia, justificando a través de los pequeños grupos de poder que son... Sí, pero los pueblos no son tan pelotudos, ¿viste? O sea, no son tan pelotudos, porque el 45% votó en contra del sistema. Por eso el poder mundial, el dinero, los medios de comunicación, es un poco un bombardeo cultural, ¿no? Porque en lo económico están todos el mundo de acuerdo, el progresismo, el liberalismo, el marxismo, de alguna manera, ¿no? Pero en realidad es agarrar esas masas que no están ni uno ni con otro, pero que de alguna manera hay que conducirlas y hay que manipularlas. Entonces, lo que percibo es, hay un poder mundial, sin duda, que juega, porque no es que es nuestra democracia, lo estamos viendo en todas las democracias, no se está dando solo acá, se está dando en Francia, en España, se está dando en Estados Unidos, ahora en Brasil, nosotros también. Es decir, salimos de un esquema en el cual estamos atrapados en el otro. Es como que el sistema supo crear de la democracia, que era la voluntad de la mayoría, en una
subordinación a las minorías. Entonces estamos eso como encadenados. Eso vos señalás es muy importante, muy importante. Pero el poder necesita manipular. Porque también sucedió esto, digamos, ¿no? Con los totalitarismos del siglo pasado, las minorías fueron prácticamente desconocidas, digamos, ¿no? El poder de las mayorías era realmente avasallador. Entonces, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, empezó poco a poco el privilegio de las minorías dentro de las democracias occidentales. Pero eso fue creciendo hasta llegar al punto tal que son las minorías, por ejemplo los llamados gay, qué sé yo, o las militantes feministas, por ejemplo, o las agrupaciones sociales de desocupados, etc. No los sindicatos, curiosamente, ¿no? Las que de pronto imponen las políticas. Pero claro, de pronto aparece esta otra cosa. Aparecen 45,3% de tipos mina, putos, y de trans y no sé cuántos géneros hay ahora. Sí. Creo que hay 18. 100 y pico, ¿no? No sé si alguien me dijo 100 y pico, pero ya no se sabe. Puede ser. Debe ser el centauro. Una perversión. También. Es una perversión. ¿Qué sé yo? La sexualidad del centauro. O del unicornio, que es mi animal preferido, y yo creo que existe el unicornio, te lo aclaro, ¿eh? A mí nadie me va a convencer que no tengo un libro precioso sobre los unicornios, me encanta ese animal. Bueno, entonces sucede esto, digamos, ¿no? Que las grandes mayorías son excluidas, incluso, iba a decir del poder no está nadie más que los que están siempre, pero digo, de las opciones electorales, eso quise decir, ¿no? O de lo que sucede después con los gobiernos, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, o sea, yo no soy un defensor de este brasileño que ganó las elecciones, pero igual es un fenómeno muy significativo que de alguna manera continúa el fenómeno también muy significativo del triunfo de Trump. Es decir, es evidente, por lo menos en nuestra América, que el imperio del progresismo, representado en Estados Unidos por el negro con valija, un amigo dice que hay que tener mucho cuidado con los negros con valija, que era el Obama, era un progre también, ¿no? Sí. Que la etapa del progresismo, digamos, que en nuestra América, que cubrió los primeros 15 años, diría, del siglo XXI, está agotada. Y estamos en un momento extraño, ¿no? Donde aparece este hombre que yo ni me acuerdo el nombre, vos fíjate. Bolsonaro, vos viste que no. Acá hubo muchos Bolsonaros voy a otro aspecto, que pasaban por arriba de las, ¿no es cierto?, de los muros, los Bolsonaros los bolsos de los sí, K. sí, los bolsos de los K, claro. Pero decime una cosa. Bueno, te digo, sí, estamos en un momento muy incierto, digamos, ¿no? De ahí la histeria de los progresistas. ¿No está cansada la gente también y de repente hay sectores que dicen, bueno, ya está, hasta acá llegaron? Porque, viste, está bien el LGTB, el progresismo, la muerte al macho, la mujer, el feminismo, viste, cambiar el nombre, es decir, todas estas cosas locas que están ocurriendo en toda nuestra América y en el mundo. Más los europeos acosados con el tema de los musulmanes, ¿viste?, el avance. Toda esta cosa muy loca. ¿No será que la sociedad y partes con poder de la sociedad, llámese Fuerzas Armadas, llámese diferentes sectores, digan, bueno, basta, ¿viste?, hasta acá llegamos, la joda se terminó, ya se acabó. Esto hay que poner punto final porque esto es una movida que hace daño a toda la sociedad. La sociedad está harta, porque no es una cuestión solamente simbólica, ¿no es cierto?, o de derecho humano. Esto ya pasó el límite, ya entró en el abuso. Entonces es como todo abuso, llega un momento donde uno tiene que poner hasta acá llegaste. El progresismo fracasó. ¿Puede ser eso? El progresismo fracasó. Digamos, bien. ¿no? ¿Es esto el progresismo concreto? En Iberoamérica fracasó. Eso ya está terminado. Siempre puede haber retorno, vos sabés cómo es la historia y la política.
pero en principio está terminado. ¿Por qué? Porque el progresismo, que es una mezcla inconsistente, un revoltijo, diría yo, acordándome de Platón, porque Platón opone una buena mezcla a lo que sería un revoltijo, sí, entre los restos de naufragio del marxismo y el ultraliberalismo. Sí. Ustedes dicen, "Ay, no, pero eso no puede ser". Sí, puede ser. No puede ser, pero puede ser. sí. Porque, digamos, este reclamo de todo tipo de derechos es una concepción responde a una concepción ultraliberal que nunca se le hubiera ocurrido a un Locke o a un Bentham o cualquiera de los grandes, o Stuart Mill, cualquiera de los grandes pensadores liberales del pasado. Ni siquiera a Hayek o los neoliberales, ¿no? Ni siquiera a ellos, que iban más a la economía meramente, ¿no? Ahora, esta suerte de revolución cultural, digamos, que sigue en marcha, que sigue su camino, digamos, fue una parte de la cuestión, pero el progresismo prometió reformas importantes a nivel económico, político y social, e hizo muy poco. Yo no voy a decir que no hizo nada, hizo muy poco, pero acordate Brasil, Lula es cierto, empieza con algunas reformas que permiten un mejoramiento significativo durante algunos años de los sectores medios. En Argentina pasó algo similar, que la presidencia de Kirchner, esto tenía bastante que ver con el alto precio de las commodities, lo sabemos, ¿no? Pero bueno, se podía haber repartido o no, y se repartió. Pero luego, pensemos en Brasil, terminó con el plan de ajuste de Vilma. El progresismo hizo todo un periplo y terminó con un plan de ajuste, digamos, al mejor estilo ortodoxo, digamos, ¿no? Que lo continuó Tener, que también había sido electo por el PT, digamos, ¿no? Así que está ese problema, digamos, ¿no? Una vez Bachelet lo dijo, en una de sus tantas presidencias, dijo, tenemos una deuda pendiente en lo económico-social. Entonces ha decepcionado enormemente, porque, como diría el compañero Nietzsche, digamos, el progresismo es un querer a media, digamos, no es un ir hasta el final de un querer, ¿no? No tiene la potencia de la revolución marxista, digamos, ¿no? Ni tiene tampoco, vaya un poco más la potencia de un ultraliberalismo a lo Hayek, tampoco, es esa cosa ahí. Entonces, yo creo que, como vos decís bien, hay un hartazgo de esto, digamos, ¿no? Hay un hartazgo. Además han ofendido a muchas instituciones, a muchas personas, digamos, ¿no? Con su permanente destrucción de lo tradicional, ¿no? En el plano cultural. Así que el periodo, y además el tema de la corrupción, digamos, ¿no? Que suma. Porque si vos querés hacer una revolución imaginaria, como decía Jorge Asís, caracterizando muy bien lo que pasaba en la Argentina con Cristina Fernández, tenés que ser un santo asceta a lo que, como era Irigoyen o algunos otros, ¿no? O sea, porque es obvio que la CIA va a estar observándote, porque a los yanquis muchos no les gusta esa cosa del progresismo, que es más un cacareo que otra cosa, pero no les gusta. No, roban. Correa procesado, Lula, y no hablemos de la nuestra, que va. Ahora, ahora, lo peor para mí de todo esto no es siquiera que roben, sino que roban para comprarse casas o bienes en los barrios y en los lugares, frecuentar los restaurantes, etcétera, donde va la clase alta. O sea que la ambición de los tipos es ser de la clase alta, robar para ser de la clase alta. A eso aspiran los líderes revolucionarios del progresismo. Entonces esto es escandaloso, sencillamente escandaloso, digamos. Porque eso te demuestra, me acuerdo cuando el que era el director de la FIPE, Chegaray, creo que era, sí,
hizo una fiesta en Río de Janeiro, en un gran hotel, llevando a todos sus amigos, qué sé yo, digo. Con charter y todo. Si no se hicieron una flor de casa en Villa Lugano, digamos, ¿no? O en Caballito. No, ¿dónde la señora de Kirchner, dónde tiene su departamento en la capital? Recoleta. En Recoleta. Claro. Bah, eso te lo dice todo. Eso te lo dice todo. Lo que pasa es que de no tener nada o tener poco, a querer tener, porque el deseo es tener, el tema de consumo, el tema social, ya una vez que logró el dinero necesita las relaciones. Porque el dinero solo no puede disfrutar en una villa. Usted como es un cheto, yo soy un grasa. No, de verdad. Como es un cheto, necesita las relaciones. Entonces las relaciones es tratar de igualarse al que siempre tuvo o siempre robó. ¿No es cierto? Bueno, pero por lo menos viene siempre tuvo. de pero robo, bueno, de varias generaciones, digamos. Ya eso bueno, el punto, pero como más respetable. En ese aspecto es como que es el deseo de tener. Por eso vemos a intendentes, secretarios, tipos que nunca tuvieron, o que eran trabajadores o hijos de trabajadores, y que de repente los sindicalistas, los vemos mucho también. De la noche a la mañana, tienen cargos públicos y cambian el auto, cambian el color del pelo, cambian la esposa, mujer, claro, sí, cambian todo, y entran en otra... Sí, ese es un gran problema. Pero ¿cuál es el ideal de toda esta gente? No es el bien, la santidad, no digo en el buen sentido, ¿no? No, yo te diría la revolución, la revolución. No. Es tener lo que nunca tuvo y poder ser lo que nunca fue. Pero el ser es estar con esos niveles. Es como yo digo de Macri. Macri chorea, porque si hay un gobierno ladrón, de Cristina era. Pero superó todo. Yo creo que es peor. Sí. 200.000 millones de dólares de deuda externa tomados solamente en este periodo de tiempo. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es lo que dice? El tipo gobierna para esa gente de guita, para los emporios internacionales y para la gente de guita. Porque el día que Macri, que nunca tuvo plata, es decir, él nació con un papá con plata, pero el papá vino con una mano atrás y otra adelante a hacer la América, ¿no? Sí, inmigrante. Como muchos. Y no tenía como nada. Como no había escrúpulos. Calcaterra. Claro, como no había escrúpulos, nada, el tipo hacía plata, no importa cómo. No, y así lo hizo el papá Macri. El nene coimeando con el Estado, ¿no? Disfrutó de otra cosa, Macri se casó con alguien más o menos rescatable de la sociedad y ahí el nene crece en un ambiente. Ahora, él gobierna para ese ambiente, aunque diga que gobierna para todos. Él gobierna para ese ambiente. Y la idea del típico argentino, bueno, un presidente millonario no va a robar. Mentira. Está totalmente en pedo. No solo eso, sino que el día que termine su gobierno, él no va a ir a la villa a comer con los chicos, con la gente, a ocuparse. Él va a volver a los countries, volver a los lugares donde frecuentó siempre. Sí, por eso yo así y ahí, digo. Si él no cumple para ellos, lo van a despojar de su... Como digo yo, el gobierno kirchnerista, que no peronista, kirchnerista, digamos, metió la mano en la lata. Lo sabemos bien, ¿no? Sí. Pero estos se llevan también la lata. No solamente meten la mano en la lata, se llevan lata y todo. Porque la hacen mejor, digamos. No son tan grasas de afanar así, pero de modo grosero, ¿no? Un concepto de patria, un concepto de trascendencia. Bueno, ahí viene una cosa importante. Ahí viene una cosa importante. Yo creo que estamos de una manera difusa, de una manera hasta confusa, te diría, estamos ante un renacimiento del patriotismo. Eso. Estamos ante un cuestionamiento muy fuerte, aunque implícito, de la ideología globalizadora. No de la globalización, de la ideología, como dijo muy bien Pascual Albanese. Lo que está en cuestión, un gran pensador y militante, lo que está en cuestión hoy no es tanto la globalización, sino la ideología globalizadora. Claro. Porque es evidente que hoy ningún país puede ser autosuficiente de manera total, etcétera, ¿no? Pero en su producción, ¿no? Y ni tampoco en las finanzas. Pero, digamos, lo cierto es que empieza a darse un movimiento patriótico incipiente, digamos, ¿no?
Por eso TLV1 sale en los medios como noticias, digamos, porque se empieza a tomar conciencia, digamos, de que el patriotismo puede ser una fuerza política importante en algún momento, ¿no? Todo empieza con Trump y sigue ahora con Bolsonaro, que aunque pierdan la segunda vuelta, pero de cualquier manera sacó el 45,3% de los votos, y no creo que pierdan la segunda vuelta. Digamos. ¿Y qué se puede decir de Bolsonaro, hablando un poquito de SEO? Y es un patriota, a su manera, en fin, confusa, claro, ¿no? Confusa. No esperemos que esta nueva etapa, una vez fracasado el progresismo por los fenómenos de inoperancia, corrupción, como decimos, etcétera, no esperemos que venga una cosa demasiado clara. Pero que hay un cierto renacimiento de sentimiento patriótico y como decías muy bien vos, un hartazgo, no solo, como dicen los grandes medios hegemónicos, de la clase política, sino de la clase de pelotudeces que plantea la clase política, que no son la necesidad de la gente. La mayoría de la gente no está muy preocupada por el matrimonio igualitario, ni por no le cambia la vida. Ni por la identidad de género, ni ninguna de estas cuestiones, ni siquiera por la violencia de género, ni siquiera por eso. Pero eso es un invento último también. Y bueno. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida, vamos a tocar estos temitas que son tan importantes, por lo menos en conversación con un gran filósofo, Silvio Maresca. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Seguimos acá con don Silvio Maresca analizando este fin, suponemos, del progresismo y estas nuevas temáticas, nuevos aires que se empiezan, no sé si son buenos aires o malos aires, pero son otros aires que se están dando en el mundo. Yo te quiero invitar a ver, por ejemplo, porque esto forma parte del hartazgo que hablábamos, ¿no? Que se dio tanta prioridad a los grupos minoritarios que ya entró la aberración general. A mí me gustaría mostrarte, no vamos a Bolsonaro, porque Bolsonaro dijo que defendía la familia, que defendía la vida, que defendía todo lo que el progresismo mundial o el fin del progresismo está golpeando las puertas. Sí, y pretende prohibir que se diga, porque esto es lo más grave de todo, digamos. Anda a encontrar en un programa de televisión, te desafío, ¿no? En un programa de televisión, alguien que defienda la vida, alguien que esté en contra del matrimonio. Lo atacan de todos lados o lo echan de los medios. Bueno, pero eso se dio también en Estados Unidos, que Donald Trump terminó con el tema de Hillary, la financiación a la IPPF y todos estos grupos. Pero quiero que lo escuches a nuestro presidente. Mirá los aires nuevos que se dan, y hace apenas una semana nuestro presidente decía esto. Estamos haciendo un gran trabajo juntos. Como saben, cuando asumimos la presidencia del G20, decidimos que la perspectiva de género sea transversal a toda la agenda. Pero ustedes, las mujeres, saben más que nadie que la desigualdad no es solamente un tema de las mujeres. Nos involucra a todos, nos afecta a todos. Es por eso que a lo largo de estos años, junto a mi equipo, hemos trabajado para implementar medidas
que faciliten la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, como la Ley de Igualdad de Oportunidades que enviamos al Congreso en marzo, que apunta a erradicar la brecha salarial e incluye licencias que permiten conciliar mejor la familia y el trabajo. También promovimos el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que hizo reflexionar a muchos argentinos. Y hace más de un año, justamente ayer tuvimos una reunión de seguimiento junto a la ministra Carol Stanley, venimos trabajando en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Porque nuestra tarea tiene que ser que cada joven pueda elegir y planificar cómo y cuándo ser madre si desea hacerlo. Y el Congreso aprobó la ley Brisa, reglamentada esta semana, que repara económicamente a los hijos o hijas de víctimas de femicidios. Y además, dimos un paso histórico con nuestro presupuesto, que incorpora por primera vez la perspectiva de género, comprometiendo la inversión del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres para el 2019. Por eso, nos propusimos mirar al mundo con ojos nuevos, cuestionando lo que por tradición parecía natural y aquello que hoy no tiene lugar en la sociedad de iguales que queremos construir. Bueno, maravilloso. Maravilloso. O sea, lo que votaron los senadores de no, lo sigue trampeando por otros lados. No importa cómo. Fíjate, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está empapelando la ciudad, es decir, dijeron que hay que defender la vida, etcétera, no al aborto, ¿no? Y por supuesto, no es un tema solo no al aborto. Lo hablamos en otro programa acá. Es un tema el Papa acaba de pronunciarse drásticamente. Por ejemplo, pero también con la abstinencia. No somos animales que tenemos que estar fifando todo el tiempo, tenemos que estar en otra cosa. Sin embargo, vos fíjate, desde los 13 años podés consultar con especialistas sobre tu salud sexual sin necesidad de ir acompañada de ex, ¿no? Por supuesto, gozá de tus derechos. 13 años. ¿Qué derechos puede tener un chico de 13 años que no tenga que ver con estudiar y ser cuidado por los padres? Financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te invito a ver lo del tema, por ejemplo, las preocupaciones que tiene nuestro gobierno, especialmente el de la Ciudad de Buenos Aires, es esto que hacen los espacios que el presidente acaba de anunciar, que reserva presupuesto, es decir, estamos mal. Aumenta la luz, le van a pagar a las empresas. Que me salgo de la cartera, por eso, perdón. Todo esto, sin embargo, la plata que gastan es, por ejemplo, en esto. Es la primera casa trans en Latinoamérica, la verdad que es un orgullo. En nuestra defensa de la igualdad de derechos en la ciudad, hoy estamos dando un paso muy importante. Acá van a tener asesoramiento, va a haber obviamente asesoramiento sobre salud, atención de salud, el tema de HIV, la inserción laboral, va a haber talleres, va a haber un espacio para compartir, para sugerir, para traer ideas y para buscar apoyo, ¿no? Así que para la igualdad de derechos hoy estamos dando un paso enorme. Una casa que siga integrando y ayudando a un reclamo que hay de un montón de trans, de mujeres que quieren integrarse, que quieren ser parte de lo que somos cualquiera y tenemos que poder integrarnos en nuestra sociedad, así que es importante, un paso gigantesco. Nuestro pedido viene de hace 12 años al gobierno para tener un espacio y salir de la oscuridad, yo digo, ser visible, tener un local donde la gente nos ve, donde no tenemos que estar en la oscuridad y que la sociedad sepa que pudimos gestionar y que logramos un espacio. Tener este reconocimiento y tener un espacio y el Estado nos brinde un espacio, eso es un paso más para la comunidad trans. Mira, es tan increíble, ahí tenés el ejemplo. Bueno. ¿Cuánto trans hay? En Uruguay se está votando la ley trans, donde tienen prioridad para todo, es decir, tienen un privilegio. Sí, lo que se llama la discriminación positiva. Exacto.
Pero mira, está harta de esta imbecilidad. Está harta. ¿Cuánta población es? Claro, Mínima. pero lo que pasa... Hay 44 millones de argentinos que tenemos que fumarnos estas imbecilidades. Hay que pagar, como te dicen. No, fumar tampoco se puede. No, fumar no. Pero Ser trans sí, pero fumar no, hay loco. Que bancarse todo. Fumar no. Ahora eso sí, ¿viste? Aumentó la luz, hay que pagarle a las empresas que ya pagamos. Hay que pagarle encima una deuda de 10.000 millones. No, pero parece que se anuló. No. Ah, sí, mirá qué suerte. El gobierno le anuló que la pague la gente del bolsillo. Claro. Pero la paga el Estado, que es lo mismo que la paguemos nosotros. Claro, de otra manera. Es decir, nos están burlando. Con Bueno, el tema de la pero ley, escúchame, déjame decir una cosa. canallas, O sea, si Macri dice todo lo que dijo delante del establishment internacional, sí, quiere decir que estas son las políticas del sistema, digamos, del sistema consagrado. se impone. Que son progresistas, esas políticas, ¿no es cierto? O sea que el progresismo a nivel cultural, y eso tiene sus efectos, domina el mundo occidental. Todavía. Pero a la vez tenemos lo que decíamos antes. Políticamente el progresismo en nuestra América, y también en toda América, ha fracasado, digamos. Por eso la situación es muy compleja en ese sentido, ¿no? Ahora, se habla de otra cosa que se dice de brasileño, yo nunca, no me sale el nombre. Jair Mesías Bolsonaro. Bolsonaro, no me sale eso de Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro. Candidato de ultraderecha. Ahora, Es que Macri, todo el que piense distinto es fascista. No, también, pero digo, a Macri se lo considera de derecha. Vos fijate la estupidez de esas categorías de derecha e izquierda, cuando el discurso de Macri que acabamos de escuchar es el mismo que podría haber tenido Cristina respecto de esos temas, digamos, ¿no? Y acá, en todo esto, hay una cosa no discutida, y esto que voy a decir va a parecer un poco irritante, que es la igualdad abstracta e indiscriminada. Eso. ¿No? Que eso es lo que llamo el ultraliberalismo, que es propio del progresismo. Que por esa vía del ultraliberalismo intenta lograr lo que no logró por la vía de la revolución marxista. En fin, es una especie. No es un tema de capacidad, capacidad y habilidad, sino ahora, de igualdad. Recuerdo una frase de Nietzsche de Se habló Zaratustra, donde dice: para mí, los hombres, se refiere al género humano, los hombres no son iguales, y agrega, y tampoco deben llegar a serlo. Digo, suena un poco dura. ¿Pero por qué dice eso? Porque en las diferencias, en la desigualdad, que no tiene por qué ser subordinación ni explotación, simplemente diferencia, en las diferencias y en la polémica y en la lucha entre esas diferencias, digamos, es donde se puede ir ascendiendo, bueno, en el discurso de Nietzsche es el superhombre, pero digamos hacia una cultura superior. Si se tiende a una igualdad chata, donde todos seamos lo mismo de la misma manera, digamos, esto es un desierto, esto es el nihilismo, esto es el desierto. Entonces, viva la diferencia entre el varón, la mujer, el trans y el homosexual y quien sea, pero la diferencia. Vos me dirás, bueno, no, pero acá se plantea una igualdad de derechos. Sí, bueno, pero ahí hay que ver muy bien, porque el derecho del niño no es lo mismo que el derecho del anciano, no es como la Constitución del 49 lo explica claramente. Mucho. Es que el derecho de la mujer tiene otros derechos que el varón. No voy al hecho de que por igual trabajo se pague menos o se pague más, porque no, eso naturalmente, no sé ante el mismo trabajo se debe pagar lo mismo, pero creo que eso ya se hace. Todo esto es un disparate, esto es un disparate. Y como yo creo que, bueno, ojalá tengas razón en eso, hay un hartazgo social, ¿no? Porque además son minorías las que plantean estas cosas. Ahora, ver a estos políticos lamentables, o sea, ¿son de derecha o son de izquierda? Bueno, vos te das cuenta la pavada de esta categoría, la pavada de esa categoría. El pelado hablando de lo que está hablando parece de un revolucionario. O sea que no tiene ningún sentido hablar de derecha y de izquierda, qué sé yo,
y a lo mejor a programas como el nuestro se los considera de derecha. No son de derecha, son de sentido común. Tratamos de reflejar, como podemos, lo que siente y piensa la mayoría de la gente. Yo vivo en un barrio y la gente piensa como nosotros hablamos, no piensa, no está desesperada por los derechos de los trans, por más publicaciones y publicidad que haya al respecto. Entonces yo creo que los políticos se equivocan también en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque viven en ese microclima. ¿Lo hacen a propósito o se equivocan? Viven en un microclima, digamos, ¿no? Muy influido por los poderes dominantes. O sea, es obvio que a las multinacionales les conviene que la gente no tenga hijos, esto es claro, para no pagar a la mujer embarazada, necesitan tipos aislados, si es homosexual mejor, porque así no, su única fidelidad profunda es la empresa. Todo eso se sabe desde hace 40 años, Juan Manuel. Sí, mira, ahí en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, estaba el mensaje del pañuelo verde abortista, pero bueno, lo que quiero decir seguramente está contra la violencia de género, no contra asesinar niños. Contra eso no. No sé, qué sé yo me senté a hablar con esa chica, pero si lleva pañuelo verde porque implícitamente entiende que esto tiene que ver un montón de factores. Claro, pero Juan Manuel, yo insisto, ¿no? Por si alguno agarró el programa por la mitad también, o sea... Volvamos a empezar. Claro, insisto, ¿cómo se puede en una cabeza, se puede, indudablemente, ¿no? En la descomposición, porque también tenemos un problema de descomposición del pensamiento lógico, sobre todo en los jóvenes. Como viven pantalla tras pantalla, ¿viste? Y no ven las conexiones, porque la lógica son las conexiones de las ideas, de las palabras o de las imágenes, digamos. Como son flash. Pierden las conexiones. Y eso permite la incoherencia. ¿Cómo se puede sostener al mismo tiempo tener una sensibilidad tan extrema hacia la violencia de género, lo que se llama la violencia de género? Es decir, que un tipo te dé un bofetón, una palabra, o cosas peores, ¿no? Aunque está lleno de mujeres asesinas, hasta había un programa, Mujeres Asesinas, que lo están dando ahora por volver otra vez, parece. Sí, pero en volver, ¿no? En volver, sí. No lo ponen en prime time, no, bueno, pero me parece de Canal volver 13. se equivocó un poco. Y también en Investigation Discovery, que yo insisto en la importancia de ese programa. Ayer acabo anoche de ver otro, digamos, una mina que hace matar al marido por un amante para cobrar el seguro. Eso es muy típico en Estados Unidos, ¿no? Che, nunca te saques un seguro a favor de otro porque te liquida. Acá también. A favor de una mina no, porque te liquida. Acá también. Bueno, por la plata baila el mono y es capaz de cualquier cosa. No. Mujeres asesinas hay muchísimas. Y violentas en múltiples sentidos también. O sea que no es un tema que vaya para un solo lado, digamos. Pero quiero decir, la incoherencia lógica de esta extrema sensibilidad ante la violencia de género, pero matar un niño que llevas en tu vientre, un asesinato sangriento, al mismo tiempo. Bueno, pero como es todo... Pero la mayoría de las mujeres no piensan así. Vos fíjate, los que piensan mal hoy en día, porque los bien pensantes que vos decís son parte del sistema, ahí tenés, por ejemplo... No son los voceros, Salvini, los bien pensantes son los voceros. El italiano, que trata de rescatar la vieja Italia, la Roma, ¿no? Por supuesto no es un fascista, pero bueno, para el sistema fascista. Es un nacionalista italiano light, pero bueno. Sí, pero el nacionalismo... Pero rescata lo que rescata. Mira a Macron, por ejemplo, en Francia, que tiene... Estos son los que tienen todo progres, que pro aborto, pro todo, ¿no? No es que Macron apareció como Bolsonaro de repente o como Trump. Apareció formando parte del sistema y acelerando el sistema. Ahí lo tenés, por ejemplo. No digo nada contra la gente de color, pero tampoco... Pero dan miedo esos personajes así como están, ¿no? Que lo está en una casa, no está en la playa. Bueno, esas son las cuestiones. Como eso es, por ejemplo, como se da en Estados Unidos, que también lo ha hartado a Trump. Por ejemplo, veamos cómo hasta quieren eliminar el sexo del certificado de nacimiento. Mira esto. Nueva York autoriza quitarles el género a los recién nacidos. Esta ley de género X es el atentado más grande jamás cometido contra la identidad humana.
Una nueva ley aprobada en Nueva York autoriza a los padres a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado Gender X o género X, en lugar de registrarlos como niños o niñas, tal como se ha hecho históricamente de acuerdo con la evidencia genética. Esta vez sí, la ideología de género superó los límites de todas sus extravagancias. Esta barbaridad contra los bebés recién nacidos, más que una extravagancia, es, en términos reales, una arbitrariedad nunca antes vista. Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad, dijo el demócrata Corey Johnson, presidente del Consejo Municipal, celebrando la hazaña. Sinceramente, no se entiende por qué consideran los abanderados de la ideología de género que inscribir en el registro civil a los recién nacidos con género X, que es lo mismo que con género indefinido, constituye un triunfo de la inclusión y la igualdad. No existe forma más perversa y profunda de esclavizar a un ser humano que desfigurando su identidad. Y esta ley de género X es el atentado más grande jamás conocido contra la identidad humana. ¿Vos te das cuenta? No sabía eso, no lo puedo creer, qué sé yo, me dejaste plena. pasmado. O sea que no se nace con pito o con chita. No, hombre o mujer, sos un X. Sos No hay ni un, pito como pone nuestro gobierno. No hay ni pito ni conchita. Hay construcción cultural. Claro. Bueno, hablamos que todo era una destrucción cultural, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hablamos del progresismo y esta socialdemocracia que se inició en América y siguió el progresismo? Que ya la gente se hartó. ¿Te acuerdas cuando Perón decía, yo pensé que lo decía en algún momento, qué sé yo, de reacciones, que decía cuando el pueblo haga tronar el escarmiento? ¿Ah? El trueno del escarmiento. ¿Ah? Haga tronar el escarmiento, el trueno del escarmiento, bueno. Yo creo que va a llegar a un punto donde no solo se va a dar en Argentina, se va a dar en todos los países. Pero esto es lo que estamos viendo en Brasil. Es pendular. Esto es lo que estamos viendo en Brasil, digamos. ¿No? Los presuntos reformadores sociales, los presuntos predicadores de la igualdad social y económica, todos en la cárcel. No, por ladrones, ¿no? Incapaces de garantizar la mínima seguridad, por esto que decíamos antes, de que admiran a los delincuentes. Los progresistas admiran a los delincuentes. Ahora, ¿te das cuenta? Yo escribí hace años. El progresismo no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, es un clima de época que es más afín a lo que antiguamente era la izquierda que a lo que es la derecha. Pero lo hemos escuchado recién a Macri con un discurso que lo podía haber dicho cualquier representante de los partidos socialdemócratas o de centro-izquierda. Es el mismo discurso, digamos, ¿no? O sea que ese es el discurso todavía dominante, pero al mismo tiempo, políticamente, ya no, quizá por el hartazgo que vos decís, ya no causa efecto, digamos, ¿no? En Chile ganó Piñera. Que no me parece que tenga ese discurso, digamos. No, bueno, lo que pasa es que... O sea, y en fin, o sea, ¿y qué va a pasar en la Argentina, no? Lo que pasa es que a nosotros nos llega la ola un poco más tarde. Sí, Estados Unidos se siempre disputó ya se sabe. Y ya estaba, ¿no es cierto? Ya está Piñera y ya estaba Macri, como ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya entró otro esquema, tal vez no es lo exactamente perfecto, pero es una reacción al sistema. Ahora, obviamente, para tener una reacción al sistema y decir hasta acá llegaron en esto y esto, hay que tener fuerza, porque hay poderes muy fuertes que están manipulando todo esto. Obviamente Trump, para llegar alguien más aparte de las redes sociales, tiene que haber amparado a Trump, aparte de plata propia y plata ajena, ¿no? Pero tiene que haber habido un pequeño poder. Bolsonaro también tiene apoyo militar en esto. Es decir, tenés que tener un apoyo para que tu visión y tu acción tenga éxito. Bueno, ahí tenés también a Bolsonaro que reivindica, dicen acá los bien pensantes, reivindica las Fuerzas Armadas. Son tan ignorantes los ilustrados estos, son tan ignorantes los bien pensantes,
los progres, ya no sé cómo decirlo, porque Macri también es progre, así que son todos progres, qué sé yo, menos la gente, ¿no? Menos la mayoría de la gente, ese es el lío. Hay que ver si la falta de representatividad de los políticos, de la cual tanto se habla, no tiene que ver con ese desfasaje entre el discurso, a esta altura, ¿no? Entre el discurso progresista y lo que siente la gente, vive la gente, experimenta la gente todos los días. Pero te quiero decir, o sea, estos ignorantes no saben que en Brasil las Fuerzas Armadas, que gobernaron como 20 y pico de años, eran desarrollistas y permitieron el gran desarrollo industrial de Brasil. Y además, si bien fueron represivas, de ninguna manera alcanzaron el nivel de represión que alcanzaron en la Argentina o en Chile o en otros países, ¿no? Claro. O sea, entonces esto es lo primero que hay que entender, ¿no? Ahora, tampoco, como vos decís, tampoco se puede construir una alternativa sin las Fuerzas Armadas. Tampoco lo puede hacer Chávez. Y si se sostiene Maduro es por eso. El día que las Fuerzas Armadas decían que no, por eso, que no va más, no existe más. O sea, entonces, ¿cómo no contar con ese elemento también, cuando además la construcción de nuestro país fue en función de la lucha armada de los ejércitos libertadores? Y digamos, con Roca se unifica definitivamente el país en base a las Fuerzas Armadas, digamos, al Ejército Nacional. Del desierto y todo, ¿no? O sea que, bueno, tenemos un problema ahí de la semi-ilustración. La semi-ilustración, mi querido amigo, es un tema gravísimo, porque o se es ilustrado, o mejor que no se sepa nada. Por eso yo con esta educación, que se imparte, esta educación a medias, digamos, no estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, pero volviendo a ese tema también, ¿no? Mucha preocupación por la educación sexual. Ahora, los pibes de la provincia de Buenos Aires no tuvieron 22 días de clase, digamos, por los conflictos docentes, gremiales, porque, bueno, en fin, no es cuestión de entrar a analizar eso. Yo creo que la conducción de los gremios docentes es nefasta, y que atenta contra la educación pública, pero de cualquier manera esto es así. Yo estaría preocupado por esa plata que se pone en los carteles de hacer un traslado de las partidas a la provincia de Buenos Aires para pagarle un poco más a los docentes, digamos, o para arreglar los edificios escolares, digamos, o para, como hizo muy bien Magario, según escuché por lo menos, no darles computadora a los pibes de La Matanza, darle libros a cada uno de los chicos. Si lo hicieron o no, no sé, pero la publicidad es esa, digamos, y me parece una muy buena medida. Bueno, pero este muchacho, el pelado Larreta está preocupado por abrir un centro trans. Bueno, y mucha plata eso. Gastar fortuna para embellecer Buenos Aires a costa de deuda externa, ¿no? Todo esto es deuda externa. Sí, todo lo que se está haciendo es con deuda externa. Sí. Quiere decir que en algún momento, y aparte apretando con impuestos, con costos de vida, el dólar, todos se agarran del dólar y todo aumenta y menos los salarios. Yo creo que estamos en una crisis no solo social, política, económica, cultural, sin duda, con esto, sino espiritual también, porque yo creo que, bueno, los grandes medios, ¿no?, como bien decís, los bien pensantes del sistema, imponen de tal manera que hasta cierto punto nadie quería decir nada porque creía que era un bicho de otro pozo. Entonces nadie reaccionaba. ¿Viste? ¿Cómo voy a decir si todo el mundo va para allá? ¿Viste? Es una cosa media loca. Y es como que ahora se está empezando a animar, que es un poco lo que nos sacó Revista Noticias, que lo hemos publicado, lo hemos hablado brevemente, no la había ni siquiera leído la nota. Le agradezco mucho a Teijeiro, que ha hecho esta nota, que bueno, no ha sido tan malvado como suele ser a veces. Hay algún que otro golpe bajo, digamos, ¿no?, en la nota, pero creo que la revista mostró, como en general lo hace la revista Noticias, una sensibilidad importante respecto del futuro, digamos, ¿no?, capacidad para percibir ciertos fenómenos, porque evidentemente TLB1
en los próximos tiempos va a tener muchísima más audiencia, porque está en la línea de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Está en la línea de Trump, Bolsonaro y la incógnita que podemos plantear en la Argentina. La línea de está en la línea, sí, pero no es solo resistir. Yo creo que es también buscar una alternativa que permita volver a sonreír a la gente, mira, te diría. Es decir, la alternativa de los pueblos, que no es este progresismo ridículo que nos ha dominado y culturalmente nos sigue dominando desde el principio del siglo XX, digamos, ¿no? Y por supuesto nos van a acusar de fascistas, reaccionarios, es lo de siempre, es lo de siempre. Es lo de siempre en la medida que el progresismo se presenta como pensamiento único. Yo no sé si Macri piensa lo que dijo, pero guay si fuera a decir otra cosa. Tiene que responder al pensamiento único. Ahora, cuando ves que lo aplaude el establishment internacional, quiere decir que ese es el pensamiento de la clase dominante. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Pero ningún izquierdista se da cuenta de esa cosa elemental. Es un esclavo. Pero ninguno se da cuenta de esa cosa elemental. Y nos esclaviza a todos. Si yo fuera progre diría, bueno, si Macri está hablando esto ante el establishment internacional, yo debería volver a pensar si con los planteos que estoy haciendo y con mi pañuelito verde estoy en verdad oponiéndome al sistema o soy un idiota útil del sistema. ¿No? Y creo que es lo segundo. Ahora, acá hay un elemento fundamental, Suaje, creo yo, que es recuperar, lo hemos hablado ya un poco del tema, recuperar el patriotismo. Que es más que el nacionalismo, es más que, u otra cosa en un punto, porque es más raigal el patriotismo, ¿no? Sí. Que la tierra de los padres, ¿no? Contrariamente a lo que decía Echeverría cuando decía aquello de que patriotismo, que la patria no es el lugar donde se ha nacido, sino la libertad. Echeverría. No, ¿qué libertad? La patria es el lugar donde se ha nacido, es el terruño, es el suelo, es el paisaje, son tantas cosas, ¿no? Las costumbres, las tradiciones. Hicimos un programa sobre el patriotismo, sobre la patria. ¿Qué tenía que ver? La verdad es que fue muy rico. Para cerrar, entonces, vienen nuevos años. Claro, la alegría de lo que está pasando, en mi caso. Me hace surgir nuevas esperanzas, cuando tenía hace ya algunos años pocas. Necesitamos naturalmente un movimiento político que vaya creciendo y que no sea nada lo que hay a la vista, y represente toda esta inmensa mayoría que está, como decís vos, muy probablemente, esto habrá que probarlo en la práctica, muy probablemente harta de este discurso que ahora ya es lo ostenta tanto Cristina Fernández como Pichetto como Macri. Es el mismo discurso. Sí, es el mismo discurso. Están todos alineados. Es el mismo discurso, ¿no? Es el discurso progre. Pero después la gente va, el 45% de Brasil dice no queremos saber nada con todo eso. Claro. No queremos saber nada con eso. Queremos religión y policía, qué sé yo, ¿no? Sí, el surdaje va a seguir siendo dentro del mismo equipo. Sí, y va a seguir dominando los medios. Porque hay que tener. Ahí está el problema de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que responden, bueno, a intereses todavía mucho más poderosos que los medios de comunicación mismos, ¿no? Te agradezco mucho, Silvio. Yo a vos. Muy rico la oportunidad lamentablemente quizá hablo un poco de más, pero es que hoy particularmente estoy muy excitado. Sí, no es que todo por esta novedad interesante de Bolsonaro, no por lo que él pueda llegar a hacer o dejar de hacer, sino por el fenómeno, por lo que pasó, digamos, ¿no? Totalmente, es un fenómeno. Gracias, Silvio. A todos ustedes, qué rico todo lo que se habló hoy. Por supuesto que se pudo haber sacado más jugo, pero siempre hay más jugo para dar en algún momento. Pero bien hablaba, ¿no? La democracia, ¿no? Que, bueno, ya dijimos, es un verso, ya no existe la democracia. Existe
un control de lo que nació como tenía que ser la mayoría, pasó a ser la minoría, es dictadura. Como la monarquía, recién dijo, bueno, yo podría ser monárquico. Y también, las monarquías tenían un origen como lo tuvo tal vez la democracia en sus orígenes. Hoy la monarquía es nada más que es un tirifilo que figura y que gasta dinero de los contribuyentes y que hace el ejemplo de algo bonito, ¿viste? Estructural, da cierta seriedad, pero sigue manteniendo una estructura donde no manda, no decide, no hace nada, ni siquiera la reina de Inglaterra. Razón por la cual decir algo definirá, porque ahí estamos hablando de la masonería, eso ya es palabra mayor en Inglaterra, pero todo el resto de las monarquías es simplemente figurativa. Es decir, hacen creer a la sociedad que todavía hay una estructura determinada que en realidad ni existe. Entonces, Vuela lo decía en una época, ¿no? Esto forma parte de la formalidad. Hay formalidad, pero en realidad no hay nada dentro, es simplemente una cáscara. Y en eso también lo hablamos en términos de, ¿no es cierto?, la memoria, ¿no? Y cómo vamos avanzando, y este progresismo, y que ya la gente se hartó del mismo verso, ya estamos en lo mismo, ¿viste? Vienen haciéndonos la cabeza con libertades que no son las nuestras, son de otros, que otros usurpan nuestro espacio de libertad, ¿no es cierto? O por lo menos arrebatan nuestra libertad porque la de ellos pasa a ser más importante que la nuestra, y después nos ahogan económicamente porque en el fondo todos son liberales económicos, ahí son todos capitalistas, todos. Entonces siempre hay que apretar al tipo de abajo, al que trabaja, y dar al que no trabaja, es decir, la injusticia permanente, porque forma parte del debate, vos tenés, no tenés, y no, viste, si los maricas tienen o no tienen, viste, más espacios, si marchan, si tienen casas, pero en el fondo no hay una armonía social, no hay una tranquilidad social. Por eso vamos hacia un escándalo social, vamos hacia un conflicto social. Esto tiene un pilar económico sin duda, que es mundialista, político, que es mundialista, cultural, que es mundialista, y entonces estamos todos metidos en un fango que nadie puede salir. Pero la sociedad está como oculta porque como los poderes manejan todos los medios de comunicación, claro, nadie quiere sacar la cabeza fuera del plato porque es un fascista, le cortan la cabeza, lo dilapidan, todas estas cosas que no se puede hablar. Por lo tanto, hasta hace poco, estaba todo el mundo con la cabeza debajo de la tierra, hasta que empiezan a aparecer estas pequeñas luces, que no es lo que a nosotros nos gustaría, pero es una luz que altera el sistema. Tal vez el sistema es tan inteligente que dice, bueno, me parece que estos muchachos se están cansando, vamos a reemplazarlo rápidamente por otro, nuestro también, ¿no? Que no se escape mucho. Es decir, dimos plena libertad, se hizo todo este orgullo general, mundialista, de todo el aborto, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a dar un poquito de esto para soltar la cuerda y que no se nos escape el toro. En algún momento, viste, como el negocio, nadie tire la piola hasta que se ahogue la gallina tiene que dar huevo de oro. Entonces, mientras la gallina sigue alimentándose, aunque esté flaca, uno la engorda porque tiene que seguir sacándole huevos. Esto es más o menos parecido. Las sociedades es como que te sueltan un poco y ¡tuc!, te tiran de vuelta de la soga, te vuelven a ahorcar y ahí estamos de vuelta todos. Esto es un poco lo que yo veo en forma muy simple, burda, pero es lo que no. Pero bueno, la gente se hartó de todo este abuso de ideología de género y todo esto. En Argentina está en pleno apogeo. El gobierno, por supuesto, es el más perfecto alumno del sistema, ¿no? Sacamos una Cristina, la gente creyó que había cambiado de entrar con Macri, no cambió nada, todo es exactamente igual. Antes la gente podía hacer guita, hacer todo, simplemente afanaban. Hoy afanan los mismos tipos, círculos más chiquititos todavía, los que roban todos, pero todos tenemos que pagar una fiesta que ni siquiera la estamos disfrutando, porque nos van sacando todo el jugo todo el tiempo. Por lo tanto, estamos en una decadencia tremenda. Los romanos, cuando llegaba un momento de crisis tremenda, enseguida nombraron a un dictador. Y el dictador entraba... Por un plazo limitado siempre. Claro, plazo limitado, pero ponía todo en orden. El desorden volvía a poner todo en orden. Y después lo sacaban. Volvía la democracia, los senadores votaban y volvía toda esta historia. Tal vez en este mundo moderno deberíamos volver un poco a la Roma antigua o a la Grecia. Tal vez a muchos no les gustaría,
por supuesto que lo vería. En realidad estamos viviendo dictaduras, son dictaduras democráticas que te imponen, y nosotros creemos que es democracia, pero en realidad son dictaduras. La dictadura de la ley de género, la dictadura de la educación sexual, la dictadura del aborto, la dictadura del progresismo, la dictadura de, ¿viste? La dictadura de que hago lo que quiero, la dictadura donde el preso, ¿viste? Sale y chorea y el que paga impuestos es el dictador que tiene que pagar para que la dictadura de la democracia haga lo que quiera. Tal vez nos pondría en caja. No digo que Bolsonaro sea un dictador nacional, pero representa el hartazgo del pueblo brasileño frente a tanto abuso, corrupción, etcétera, etcétera, porque nunca dejó de haber. Tal vez sea bueno. Trump dijo, se terminó la joda en Estados Unidos, basta, ahora empezamos este camino. Tal vez un nuevo aire político nacionalista o nacional o identitario, como se puede identificar, diga, en la Argentina tiene que gobernar, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, Venezuela, de verdad, ¿no? Dictadores de verdad que privilegien el bien común, que trabajen para el bien común y trabajen de verdad para los altos intereses de la patria que nadie cumple. Esa es la verdad. Y los intereses de la patria son los intereses del pueblo. Y en el pueblo tiene que estar todo bien, no un factor chiquitito, un sector chiquito. Tiene que haber todo bien, porque el país es de todo, no es de unos pocos. Los pocos tienen el privilegio de gobernar, ¿no? Y siempre gobiernan los ricos, porque por más que llegue un pobre a presidente, están los ricos que siempre fueron ricos y que obligan al pobre presidente a hacer lo que los ricos quieren, porque siempre se va a tener que sentar alrededor de los ricos, no de los pobres. Entonces, está como atado, estamos como cercados en este mundo. Y creo que deberíamos pensar en una democracia dictatorial, no esta democracia dictatorial, sino una dictadura, un dictador, llamémoslo, que ponga las cosas en orden y tenga el sentido común y se eviten estos excesos que se viven, que los estamos pagando todos. Creo que es larguísimo mi cierre. Piénsenlo, con Maresca lo vamos a tocar la semana que viene, si Dios quiere, la otra. Así que fue un gusto compartir el programa. Espero que piensen, muchos van a insultar, estoy seguro, pero bueno, es como viene la onda hoy en día. Estamos siempre, en el TLB1 siempre está a la delantera de lo que pasa en el mundo. Los espero en otra contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Chao.